¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche un programa muy variado, 5 entrevistas tenemos previstas. Daniel, muy buenas noches para vos. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy buenas noches a la audiencia. Bien decías, tenemos 5 entrevistas y 5 temas realmente interesantes. Sí. Uno tiene que ver con un cumpleaños, el cumpleaños número 40 del INGAR. Y bueno, quizás muchos se van a conocer el lugar, otros ya saben de qué se trata, pero bueno, esa es una de las notas que vamos a tener. Sí, es uno de los recursos técnicos, en todo caso, de aquí de la región, un instituto muy importante, creado hace 40 años en la ciudad de Santa Fe, dentro de lo que es el marco del CONICET. También vamos a estar con otra nota. Guillermo Folguera es uno de los doctores en ciencias del CONICET. Vamos a estar hablando con él de un tema que ha preocupado mucho a los sectores de la producción, fundamentalmente de la producción porcina, sí. Y es la cuestión de un incremento notable de perspectiva de crecimiento de ese sistema productivo, pero bueno, trasladado a lo que son los intereses de China. Y bueno, y después también vamos a estar hablando de un tema muy importante, un tema que tiene que ver con la institucionalidad, con un amparo presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación en relación al tema del funcionamiento, ya sea de características virtuales o haciendo una presencia real en la legislatura, un tema que en todo caso coloca desde el punto de vista de la institucionalidad en riesgo el sistema de funcionamiento de la democracia en su conjunto. Y un temita más. Y sí, vamos a cerrar el programa con algo similar a lo que sucedió la semana pasada, porque estará con nosotros Cacho Buenaventura, que nos va a venir a hablar un poco del humor y cómo está transitando este momento de pandemia, que acaba de hacer un streaming y bueno, nos va a contar un poco también su experiencia en esta nueva modalidad que tienen los humoristas, los actores, los músicos, de participar vía streaming, porque hoy pasa todo por las pantallas, Héctor. Sin duda. Bueno, y tenemos ya en línea prácticamente la próxima nota. Es un tema, vamos a estar conversando con un matrimonio sobre la cuestión de los abusos. Tienen su historia en ese sentido y su testimonio es realmente conmovedor. Por lo tanto, en unos minutos nada más después de los auspicios, el desarrollo del programa. Bien, la organización se llama Adultos por los Derechos de la Infancia. Vamos a darle las buenas noches a Sebastián Cuatromo y a Silvina Piceda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo surge la idea de armar esta asociación? Bueno, los y las Adultos por los Derechos de la Infancia surgimos en el año 2012 en la ciudad de Buenos Aires, en el momento en el que se encontraron los dos caminos de dolor y de lucha de Silvia Piceda y míos. En ese momento yo había logrado el juicio y la condena penal de quien había sido el abusador sexual en mi infancia, más de 20 años después de ocurridos los abusos, y venía a hacer pública mi historia a través de distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de poder trascender colectivamente con mi experiencia, y allí la conocí a Silvia, que también venía a hacer pública su historia de lucha, en su caso como mamá, defendiendo a su hija frente a un progenitor abusador y frente a la gran injusticia con la que se encontraron en el Poder Judicial, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Allí nos conocimos, tuvimos inclusive la suerte de enamorarnos, a partir de allí pasamos a ser pareja y crear este colectivo de Adultos por los Derechos de la Infancia, con el que desde hace 8 años recorremos el país brindando nuestros testimonios a la comunidad para contribuir a visibilizar este delito y esta injusticia, y al mismo tiempo llevamos adelante una tarea permanente de acompañamiento solidario de adultos y adultas sobrevivientes de esta injusticia y de adultos y adultas que están luchando por acompañar y defender a niñas y niños víctimas en el presente de un delito que, según una campaña pública del Consejo de Europa, sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes.
Es decir, el 20% de la población. De cada 10 personas, 2, y de esas 2, una de carácter incestuoso a nivel intrafamiliar. Silvia, contanos por favor, en todo caso, qué es lo que ha pasado a partir de la aparición pública de ustedes, porque esto es como un colectivo que no estaba visualizado por la sociedad, por lo menos en toda su dimensión. Hoy en día nosotros observamos que, no digo todos los días, pero hay casos que permanentemente trascienden respecto de esta situación y por lo tanto hay una intervención de la justicia, cosa que hace mucho tiempo no ocurría. Sí, lo que nosotros vemos es que en verdad hay más aparición pública de las víctimas y los sobrevivientes. Esto hace que empecemos cada vez a hablar más del abuso sexual contra la infancia y que cada vez nos veamos más en lo público los sobrevivientes del delito de abuso y adultos protectores de niños víctimas. Vemos que a nivel social hay más solidaridad, hay más escucha, hay más posibilidad de encontrarse con pares en diferentes ámbitos. Donde no vemos cambios es a nivel del Poder Judicial. El Poder Judicial continúa negando el abuso sexual, continúa cumpliendo su obligación de defender a los niños, niñas y adolescentes, y esto se ve claramente con las cifras. Si decimos que el 20% de la población está sufriendo abuso sexual y el 50% de todos los abusados es de manera incestuosa, después vayamos a nivel del Poder Judicial y miremos, en verdad, cuántos progenitores, abuelos, padrastros, hermanos, tíos, madres están presos y están condenados cuando ha habido causas o los niños y las niñas se han animado a hablar. Acá vemos la gran deuda del Estado argentino y del Poder Judicial, que es que en verdad nosotros hablamos y somos escuchados hoy porque somos grandes, somos adultos, pero lo triste es que cuando va un niño o niña a hablar y decir, o va un adulto diciendo, mirá, como en mi caso, que me había enterado que el progenitor de mi hija había abusado de su hija mayor y fui al Poder Judicial a pedir ayuda para que me ayuden a proteger a mi hija, te encontrás que el Poder Judicial niega el abuso, dice que estás mintiendo y obliga a vincular a los niños y niñas con este progenitor abusador. Hoy sucede que muchos mayores, dan a conocer la situación. Te pasó a vos, Sebastián, cuando empezaste tu lucha antes del 2012, ¿verdad? Así es, yo comencé mi lucha en el año 2000, hace ya 20 años, cuando pude poner en palabras por primera vez los abusos que había sufrido a mis 13 años en el colegio al que asistía como alumno en la ciudad de Buenos Aires, el colegio marianista del barrio de Caballito, donde había sufrido abusos por parte de un hermano marianista y docente de este colegio llamado Fernando Pisiocchi, al igual que otros niños, compañeros míos en aquel colegio. Y en mi caso me llevó 10 años poder poner en palabras lo que había sufrido, entre otras cosas porque a lo largo de toda mi adolescencia no tuve ámbitos, contextos, ni adultos o adultas confiables a los cuales poder recurrir, ni tanto en mi familia, donde vivía con mamá, papá, abuelas, abuelos, tías, tíos, ni en aquel colegio marianista donde era alumno y víctima del delito, ni en la sociedad en general. Siempre comparto de mi experiencia una y otra vez en lo público, y esto inclusive tiene que ver con una petición que estamos llevando adelante en estas semanas por toda Argentina en la plataforma Change, dirigida justamente a los medios de comunicación y a su responsabilidad frente a este delito, porque en mi experiencia de víctima a los 13 años, a fines de los años 80, también fue traumático ver cómo en aquella época los medios de comunicación trataron lo que se llamó el caso Beira, que fueron los abusos sexuales que el bambino Beira perpetuó en aquel momento en perjuicio de un niño. Y yo siempre cuento que para ese pibe que yo era, ver a los medios de comunicación de aquella época hablando con nombre y apellido de la víctima y tratando el tema desde una perspectiva banalizadora e irresponsable, también fue un formidable mensaje de silenciamiento y de intimidación para ese pibe que yo era en aquellos momentos. Bien. En este tránsito mío de 20 años de lucha, sí puedo decir con esperanza, como bien lo refería Silvia recién, esto de que cada vez somos más en todas partes los que salimos a dar cuenta de esta injusticia y de que crece la sensibilidad y la conciencia en la opinión pública. Bien, uno lo que puede suponer es que para que se puedan resolver lo que es la lucha de ustedes necesitan un apoyo del Estado, no solamente de la justicia, sino de las condiciones globales en todo caso, a partir de las cuales se pueda romper el silencio.
Se me ocurre, desde ese punto de vista, que la sanción en su momento de la ESI ha sido una herramienta de enorme trascendencia para que se abra una puerta a la verdad. Y me parece que desde esa perspectiva, bueno, el testimonio de ustedes y la posibilidad de usarlos los coloca en otra situación. Sí, absolutamente. Nosotros públicamente todo el tiempo abogamos por todo el país porque colectivamente podamos lograr la plena aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el Congreso Nacional en el año 2006, hace ya 14 años, que sin embargo todavía está muy lejos de ser una realidad como debería en todas las escuelas del país, públicas de gestión estatal, públicas de gestión privada, públicas de gestión comunitaria. Nosotros tenemos la gran esperanza de que si la ley de ESI realmente se hace realidad en todas las escuelas, posicionando a niñas y niños como sujetos de derecho, se van a dar condiciones, contextos, para que allí, por ejemplo, los abusos intrafamiliares afloren como no lo han hecho nunca hasta ahora, pero porque como adultas y adultos no sabemos generar esas condiciones. Vaya si esa no es una extraordinaria oportunidad que tenemos como sociedad adulta de empezar a cambiar la historia de la infancia frente a este delito. Uno piensa que desde el 2012 hasta esta parte, luego de visibilizar las situaciones de ustedes, hoy mucha gente, cada vez que ustedes hacen una entrevista, quiere acercarse a ustedes o quiere expresar lo que les ha pasado, por allí no se animan a ir a la justicia y sin dudas se ponen en contacto con ustedes. ¿Sucede eso? Y de ser así, aquellos que por ahí están mirando en este momento el programa, ¿cómo deben hacer para ponerse en contacto con ustedes? Sí, vos sabés que no solo pasa eso, sino que además desde el 2012 también tenemos un grupo de ayuda de pares, donde nos reunimos todos los sábados y ahora con la pandemia lo hacemos de manera virtual, así que tenemos la suerte de compartir el espacio de pares con compañeros y compañeras de todo el país y en verdad vemos cómo el hablar empieza a sanarnos, o sea, la importancia del hablar entre pares. Porque habitualmente muchos de los que fuimos abusados en la infancia, cuando lo dijimos, no fuimos escuchados. Los adultos que tuvimos cerca no supieron escucharnos, no supieron atendernos, no supieron darle importancia a lo que decíamos, la importancia que tiene el hablar con pares. Así que sí, se pueden comunicar a nuestro Facebook, que es Adultos por los Derechos de la Infancia, adultos con X en lugar de la O. También al celular, que es 11 15 6972 9541. Y nos pueden buscar por las redes como Adultos por los Derechos de la Infancia y nos van a encontrar, o sea, por teléfono, por mail, por Instagram, por Twitter. Estamos en las redes y bueno, ahí estamos en verdad siempre recibiendo con muchísima alegría a los compañeros y compañeras, porque nosotros decimos con alegría porque sabemos que ya esa primer llamada, ese primer contacto está cambiando la sensación de profunda soledad que arrastramos los que hemos pasado por este desastre. Sebastián y Silvia, muchas gracias y muy buenas noches por haber participado en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, un gran abrazo a toda la audiencia. Bueno, muy bien, vamos a una breve pausa, ya estamos considerando otros temas que están previstos para el programa de hoy. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpm.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región.
Bien, Daniel. Bueno, vamos a entrar en una etapa del conocimiento, una etapa de la ciencia. Vamos a estar entrevistando a un doctor del CONICET en relación a un tema que, bueno, ha sido un motivo de preocupación y de distintos puntos de vista. El tema de la crianza de cerdos para China, ¿no? Con superproducción, en todo caso con sistemas, métodos de producción que ignoramos, pero que sabemos que son intensivos y que en todo caso pueden representar un riesgo latente para la sociedad. Vamos a saludarlo al doctor Guillermo Folguera. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, esta enunciación del tema, ¿qué reflexión te merece? Bueno, primero una sensación de un proyecto que efectivamente genera por lo menos alarma en cuanto a la magnitud que se plantea. Inicialmente fue un proyecto que multiplicaba por 14 la producción de cerdos en Argentina. Después se decidió cambiar un 0, pero aún así sigue teniendo una magnitud muy importante. Es más que duplicar la producción de cerdos en Argentina mediante 25 megafactorías instaladas en diferentes lugares del país. Con lo cual la aseveración que dijo de que uno en principio esperaría impactos ambientales y sociales fuertes, que yo creo que es inevitable. Uno entiende de que la producción de cerdo en la República Argentina en los últimos 15 años es exponencial, digamos, se consume mucho más cerdo en la República Argentina y también se puede exportar mucho más. Y por ahí nosotros en la radio nos decíamos, nos tienen que venir a enseñar desde China a cómo ir haciendo los pasos para ir incrementando nuestra producción. Porque uno también entiende que esto que usted también acaba de decir, 25 plantas, es realmente algo asombroso. Claro, sí, primero por ahí en términos cuantitativos cuesta visualizarla. Estamos hablando cada planta más o menos de 12.500 madres. Lo que hemos visto es que arriba de 100 madres más o menos ya se tratan de grandes productores, digo, para que tomen una referencia clara. Después, este tipo de magnitud en otros lugares del mundo, como México, Chile y España, terminaron muy mal. Terminaron en muchos casos con poblaciones locales que se rebelaron, con contaminaciones de aire, agua y tierra, y además algunos signos que preocupan muchísimo, en este caso con esta magnitud, como la contaminación de cuerpos de agua, un consumo excesivo en un país donde el agua está faltando cada vez más, tenemos zonas de sequía muy marcados en el territorio, un impacto muy marcado en pequeños productores, más del 90% de los productores en Argentina tienen menos de 50 madres, y se sabe que aun cuando este proyecto esté dirigido a la exportación de carne porcina para China, va a incidir en la producción local. Y después estar discutiendo un proyecto que se sabe que genera potencial de riesgo zoonótico en un contexto de zoonosis como el que estamos viviendo. En el caso de Buenos Aires, donde yo vivo, hace 6 meses estamos en aislamiento obligatorio, y evidentemente China, que viene de hace un par de años con el 40% de la producción diezmada justamente por la circulación de un virus, está dispuesto a pagar mucho más caro el kilo de carne con tal de tener el riesgo lejos. Así que es como un combo bastante particular para poner en discusión en el contexto actual, ¿no? Muy delicado. Sí, seguramente. Por otro lado, uno lo que no puede dejar de plantear es lo siguiente. El sistema productivo de la Argentina, en lo que se refiere a los elementos de alimento para el cerdo, ya es un sistema de producción intensivo, con todos los inconvenientes y los problemas desde el punto de vista ambiental que están referidos respecto de lo que ha pasado fundamentalmente con el tema soja. Ahora, queda también entender que esto sería una reafirmación de los sistemas productivos intensivos sin tener en cuenta el impacto que eso tendría desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y de lo último que usted estaba planteando, que está relacionado nada más y nada menos que con la salud. Claro. Efectivamente es un tema que hay que tomarlo con múltiples aristas, que no se ha tomado con múltiples aristas. Digo, lo aclaro para que no haya ninguna duda. La propia Cancillería reconoció, a partir de la ampliación que le pidieron determinados diputados, que no estaban en las tratativas ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Después es muy importante, digo, más allá de promociones, evidentemente el país está necesitando trabajo, no hay ninguna duda de eso, y
y no los que nos estamos manifestando y movilizando en torno a este tema, no estamos negando tampoco que se incremente la producción de cerdo. El tema es cómo. Y en otros lugares del mundo, este tipo de megaproducción ha implicado la incidencia directa sobre otras áreas productivas, que eso también es importante marcar. Por ejemplo, en el caso de Freirina, en el norte de Chile, incidió fuertemente en la producción caprina, ¿sí? Negativamente, y también en el turismo, que es comenzando el desierto de Atacama en el Valle de Huasco. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente las megafactorías producen en un amplísimo diámetro olor a podrido, olor a materia fecal y a orina. Entonces, digo, estamos en un escenario efectivamente muy complejo, cuyas aristas, si no se ponen sobre la mesa y no se piensan además efectivamente alternativas, que de hecho han circulado alternativas. Diferentes organizaciones y movimientos sociales sugirieron que ese dinero destinado, que el Estado argentino sin lugar a dudas va a poner inversiones también, se dedique a ampliar la matriz productiva de cerdos en Argentina, ampliar los centros de faenado, ampliar el consumo local, como ustedes planteaban. Digo, pero no es la naturaleza del proyecto. Yo creo que es muy importante tampoco dispersarse respecto a supuestos beneficios cuando la naturaleza del proyecto lo que busca básicamente es la entrada rápida de dólares y beneficiar a algunos sectores locales particulares, como por ejemplo la empresa Biogénesis Vago, cuyo rol no está suficientemente claro. Doctor Folguera, hay otro tema que por allí nos está hablando y creo que es muy importante. Tiene que ver con la calidad de carne de cerdo que la Argentina en estos momentos tiene. Usted recién estaba mencionando a México y estaba mencionando específicamente España. Lo que sucedió en España fue tremendo en función de que la calidad del producto, la calidad del cerdo realmente fue muy mala y no tenía que ver con el agua, ni tenía que ver con la alimentación, tenía que ver con la cuestión genética en donde se abusó de la cantidad de producción. Eso, digamos, sería muy grave para la República Argentina en menos de 5 años. Exacto, y no nada de eso aparece claro. Yo creo que quizás hasta el punto que usted señala o alguno de los anteriores que fueron marcando, yo creo que tenemos la obligación de señalarle a Cancillería y a las instituciones estatales que están impulsando esto, que empiecen a abrir mucho más explícito de qué se trata este proyecto. Hasta ahora lo que vimos en cuanto a la clarificación de este proyecto involucra las coordenadas de oscuridad, es un proyecto que todavía no ha tenido mayores precisiones, y la celeridad, la rapidez con que se ha puesto algo en juego, que como usted marca va a ser muy rápidamente y va a implicar décadas de impacto en Argentina. ¿Tenemos antecedentes de tipo de proyecto equivalente? Por supuesto que lo tenemos. Ustedes lo saben mejor que yo. El modelo agroindustrial en Argentina tuvo, por ejemplo, en la década del 90, un vuelco notable con la aprobación del paquete tecnológico que involucró a la soja RR. Todavía tenemos las consecuencias de eso y nunca se dio una discusión pública con todos los sectores involucrados y con todos los sectores damnificados. Entonces, yo creo que efectivamente, como ustedes plantean, los impactos son múltiples. Por ejemplo, otro de los impactos asociados a lo que usted planteaba es el propio precio del cerdo. Muchos analistas plantean que posiblemente aumenta porque rápidamente se conecta con un comprador internacional. La carne de cerdo no es de las más caras. Entonces digo, creo que son muchas las aristas, muchas las consecuencias en un país que no se encuentra diezmado socialmente y ambientalmente. Guillermo, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche y plantear una cuestión que a mí se me ocurre crucial, que tiene que ver con lo que es tu actividad, el conocimiento. Sabemos que el conocimiento va a generar en muy poco tiempo de aquí en adelante cambios muy profundos en nuestra convivencia, en nuestra manera de actuar, en nuestro sistema productivo. Y seguramente necesitamos de una posición clara, de una posición debatida y discutida alrededor de cuál es el proyecto que tenemos. Que tengas muy buenas noches. Muchísimas gracias, gracias a ustedes y gracias por abrirlo al resto de la comunidad. Evidentemente necesitamos de todos los sectores. Así que les mando un fuerte abrazo y agradecimiento. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces. La idea, Daniel, es continuar sin bloque y ya vamos a estar en conversación con Juan Andrés Pizarello. Juan Andrés es integrante del Instituto de Constitucionalidad del Colegio de Abogados de la Ciudad de Santa Fe y, bueno, han visto con enorme preocupación
lo que ha sido la propuesta global, en todo caso, que ha hecho a partir de un amparo la gente de Cambiemos en el ámbito del Congreso Nacional. Un amparo que pretende impedir el funcionamiento a distancia del Congreso y, por lo tanto, parar una instancia institucional. Juan Andrés, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, saludos a ustedes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Contanos, por favor, cuál es el punto de vista que tienen ustedes con relación a este tema. Es importante establecer que existe un rasgo actualmente que no tiene que ver, creo yo, con las obligaciones que forzosamente nos vimos impulsados a llevar adelante a partir de la pandemia, que es esto de las sesiones virtuales que se está utilizando en muchos lugares. Puntualmente lo que se sucedió es que dentro de la Cámara de Diputados se habilitó en una sesión, por mayoría sesiones de forma virtual, a través de un protocolo que este protocolo lo que preveía era que cada 30 días se podía prorrogar. Este protocolo duraba 30 días. Se prorrogó la primera vez, al primer mes, digamos, la Comisión de Labor Parlamentaria dispuso dicha prórroga, y cuando terminó la prórroga, la Comisión de Labor Parlamentaria vuelve a prorrogar por segunda vez este modo de sesiones. Y acá se da el problema, ya que cuando estaban redactado esta fórmula dentro del protocolo, se establece que se producirá un consenso para llevar adelante estas prórrogas. ¿Me van comprendiendo más o menos? Sí, sí, plenamente. Lo que, digamos, el próximo paso tiene que ver con la discusión de una palabra, que es la palabra del consenso. Es decir... Exactamente. Es una fórmula que los juristas hablan de que es poco feliz la redacción, en donde se establece de que por consenso las partes van a llegar a volver a prorrogar este modo de sesiones virtuales. La cuestión está dada principalmente en que un sector de Cambiemos comprende que la palabra consenso implica unanimidad. Recordemos el sistema que prevé la Constitución, es la mayoría simple, que es la regla, una mayoría grabada, y después lo que es la unanimidad. Bueno, Cambiemos entendía restrictivamente que consenso, que no es una palabra jurídica, que no está en la Constitución, que no está en el reglamento de la Cámara de Diputados, que esa palabra implicaba unanimidad. Hay que ver realmente cuáles son los proyectos que se iban a tratar en ese momento, y entendemos la puesta en escena de este modus operandi dirigido a decir que, bueno, que no íbamos a tener un congreso partido, argumentativamente muy hábil la cuestión, pero un segundo punto que se ve, o una segunda consecuencia de esta petición de la nulidad de esta sesión porque no cumple este requisito de unanimidad, que lo sacan del consenso, miren el desprendimiento de planteos que hay, es el tema de la judicialización de la política. Sí. Donde muchas veces el Poder Judicial tiene que armonizar criterios que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no pueden llevar adelante porque no se ponen de acuerdo. Bien, Juan Andrés, no solamente, digamos, ustedes desde el ámbito de lo que es la Comisión o el Instituto de Constitucionalidad del Colegio de Abogados están viendo esta situación. Hoy por hoy han aparecido una serie de pronunciamientos de distintas organizaciones sociales y políticas que están denunciando de alguna manera un intento de quiebre de la institucionalidad en la Argentina. Esto no es nuevo porque incluso si nosotros analizamos lo que pasó durante el gobierno de Macri, ¿qué decía? Que las movilizaciones y los paros iban detrás del quiebre de la institucionalidad. Lo cierto es que lo que debemos preocuparnos como ciudadanos, y eso me parece a mí, a partir de ahí el compromiso, es que esa institucionalidad no se quiebre bajo ningún punto de vista, aun cuando tengamos las deficiencias que en una pandemia estemos atravesando por estos días, ¿no? ¿Cuál es la síntesis que ustedes hacen en ese sentido?
Sí, en primer término hay algunos hechos que siempre está metida la Constitución o el derecho público. Siempre se está diciendo actualmente que es como el año del derecho público. Se ve mucho derecho administrativo que quienes lo ejercemos entendemos que es como el brazo operativo del derecho constitucional. En primer término, lo que a mí me parece interesante es que la judicialización de la justicia es un fenómeno que avanza en todos los países y que los jueces inclusive en su jurisprudencia van delimitando que hay cada vez más asuntos que los jueces tienen que dialogar con los otros poderes, porque justamente lo que se está saliendo actualmente es de esta lógica de frenos y contrapesos, de la vieja teoría de la división de poderes de Montesquieu, y se comprende más la inteligencia de lo que es un constitucionalismo dialógico, que hay muchos constitucionalistas que lo explican en este país, que justamente muchos de ellos no pertenecen a sectores que estén de acuerdo con el diálogo o no responden en estas instancias conforme a esos principios. Sí. Puntualmente hablo de Roberto Gargarella, y me parece interesante, bueno, decir que quien genera este marco teórico es un autor, Habermas, que es un alemán. Y en segundo término también me parece importante de que de esta perspectiva del constitucionalismo ideológico, donde todo el tiempo los poderes estén interconectados y dialogando, hay situaciones que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, la Argentina tiene una reserva por su propia historia en relación a lo que es el desarrollo del derecho de huelga de las Fuerzas Armadas. Sí. Es una discusión muy interesante de las fuerzas de seguridad, digo. Que las fuerzas de seguridad pidan mejores condiciones de trabajo. El tema es que, bueno, en el caso yo estoy hablando conforme a la pregunta del quiebre de la institucionalidad que usted abra, era muy grave que policías uniformados que deberían haber estado patrullando en la provincia de Buenos Aires se encontraran ayer en Olivos, y que cuando se le dio lugar para el diálogo dijeron que no querían dialogar, se iban con las cámaras. No sé cuáles son los nexos subterráneos de este tipo de movilizaciones, pero me parece muy importante en este caso que cualquier ruptura de la institucionalidad tiene que ser condenada por el arco político de cualquiera de los partidos que existan, y siempre salvaguardar nuestra democracia, que ustedes pueden hablar más que nosotros, los que somos un poco más jóvenes, tanto ha costado forjarla, ¿no? Doctor Pizzarello, le queremos agradecer su gentileza para con nosotros esta noche. Saludos al piso, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la participación, hasta luego. Bueno, vamos a hacer una breve pausa ya con la continuidad del programa. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Bueno, aquí continuamos en el programa, le vamos a dar las buenas noches al doctor Aldo Becchetti, bueno, es el director del INGAR. El INGAR está celebrando 40 años con la comunidad de Santa Fe y de la República Argentina. El lugar funciona en calle Avellaneda, al 3600 aproximadamente, y ahí es donde puede encontrarse este lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, ante todo, feliz cumpleaños para usted y para todo el equipo. Sí, muchas gracias. Sí, hemos llegado a los 40 años de existencia del instituto en Santa Fe y estamos orgullosos de eso, la verdad. Aldo, ustedes tienen una historia vinculada fundamentalmente, por supuesto, al desarrollo tecnológico. Entre otras cosas, el principio, antes de la fundación del instituto, tengo entendido, hicieron un desarrollo de agua pesada, digamos. Ese fue el origen, en todo caso, de lo que ustedes después terminaron transformando en una herramienta muy importante para el conocimiento. Sí, el origen fue el diseño de la planta de agua pesada, que en realidad empezó en el Instituto INTEC, tenemos que ser sinceros en eso, y en un determinado momento, cuando se terminó el diseño y se mandó a licitación la planta, bueno, había que ver qué hacer con el grupo que lo había llevado adelante. Y así es que nace INGAR, para darle continuidad a un grupo de unos 40 profesionales que habían trabajado en el diseño básico y de detalle de esa planta. ¿Qué se hace precisamente en este momento en INGAR? Bueno, en INGAR es un instituto de ingeniería de procesos, sigue vinculado fundamentalmente y nació como un instituto de ingeniería química o que trabajaba para la ingeniería química. Pero después, bueno, nos fuimos vinculando porque teníamos mucho desarrollo en informática con la UTN, con la carrera de informática, e incorporamos líneas de informática en nuestro instituto. Así es que también hicimos informática industrial, es decir, muchas aplicaciones de sistemas para la industria. Aldo, sería muy interesante, en todo caso, que nos contara cuáles son los perfiles que ustedes están trabajando, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber un cambio tecnológico en el mundo, no solamente en la Argentina, va a terminar llegando a la Argentina también ese cambio tecnológico, y desde allí seguramente todo lo que tenga que ver con los procesos industriales va a tener una enorme importancia y trascendencia en lo que se pueda llegar a hacer. ¿Cuál es la relación, cuál es en todo caso el vínculo que ustedes tienen con los actores de los procesos productivos de la Argentina? Sí, nosotros hacemos transferencias en diversos niveles, o sea, por ahí en muchos casos diseñamos procesos, ¿sí? Nos piden trabajos para poder desarrollar un proceso nuevo, en otros casos desarrollamos sistemas informáticos para mejorar la producción de las empresas. Y en ese sentido se hacen modelos matemáticos que ayudan a definir qué producir, cómo producir, cuándo enviarlo, dónde enviarlo, en qué momento. O sea, se hacen programas que definen tanto la programación de la producción de una empresa como la logística que tiene que llevar adelante la empresa para poder entregar en tiempo y forma un determinado producto. Y eso es una evolución que después, con lo que se viene, digamos, en ese sentido, y nosotros estamos empezando a investigar, es lo que se llama la industria 4.0, que sería la industria cibernética, o donde la informática o la inteligencia artificial de cada industria. Bien, ¿cuántas personas actualmente están trabajando hoy en INGAR? En INGAR somos alrededor de 55 personas, 25 investigadores ya formados, unos 25 becarios, o unos 20 becarios, mejor dicho, ¿sí? Que son chicos que se recibieron y están haciendo el doctorado con nosotros e investigan diferentes líneas de trabajo que se tienen en INGAR. Y tenemos 10 personales de apoyo, que es gente profesional que hace apoyo a la investigación, que trabaja en laboratorios, que diseña cosas, equipos, etcétera, que se necesitan tanto para la investigación como para la transferencia que hacemos. Bien, doctor, me interesa preguntarle lo siguiente, porque es parte de una discusión mundial en relación a las condiciones del trabajo de aquí en adelante. Este desarrollo que están haciendo ustedes, que en todo caso, bueno, va a llegar inexorablemente, ¿qué espacio le va a dejar al trabajo humano? ¿Cómo se debe capacitar en todo caso el humano
para poder seguir vinculado a la condición del trabajo y ser intérprete, en todo caso, de una situación que lo habilite a seguir, digamos, activo desde ese punto de vista y no quedar relegado a una función prácticamente, digamos, física o a trabajos absolutamente primarios. Sí, con toda esta revolución supongo que es una preocupación mundial. Es una cosa que nosotros muchas veces discutimos internamente en el instituto con otros investigadores, porque la brecha entre la gente que está formada y la gente no formada se va a hacer cada vez más grande. Va a haber gente muy especializada en algunas cosas y otros que no van a poder acceder. Es una discusión, a dónde vamos a llegar no es claro. Sí. De todas maneras hay muchas tareas que se necesita el trabajo manual, por ejemplo la construcción, y donde por ahora, probablemente por ahora, más adelante no se sabe, no va a ser fácil reemplazarla. Pienso que es una adaptación que va a tener que hacer el mundo al respecto, en el sentido de que cada vez se va a necesitar un grado más alto de especialización para acceder a algunos trabajos de cuello blanco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Doctor, quiero agradecerle este momento para con nosotros. Bueno, no queríamos dejar pasar por alto los 40 años del INGAR y nos parecía interesante visibilizar lo que ustedes están desarrollando en estos momentos y sumarnos a los festejos de estos 40 primeros años. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, que tenga muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por atendernos. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya estamos en la continuidad del programa. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Bueno, con mucho suspenso, sí. No es sencillo, porque por ahí vimos un Cacho jovencito, ¿viste? Y a mí me llamó poderosamente la atención. Íbamos a hablar con Cacho Buenaventura, resulta que no era Cacho. ¿Cómo es la cosa? Claro, no lo conocíamos en esa edad, pero sí ahora le vamos a dar la bienvenida a Cacho Buenaventura. Cacho, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Claro, o sea, nos hiciste el primer chiste de la noche. Yo quiero decirlo porque está bueno aclararlo. Cuando hacemos el Zoom y estábamos en la tanda, el que estaba sentado era tu hijo. Y yo dije, pero voy a charlar con Luis se llama tu hijo, o voy a charlar con Cacho. Y no, Luis estaba controlando que todo esté pipí cucú, como dicen ustedes, ¿eh? Sí, tiene que manejarse él con esa historia. Yo estoy medio renegado con la tecnología porque soy un inútil, como mi tía Pancha que me mandaba mensajes de WhatsApp al fijo, ¿viste? Sí. Él está en la producción, él y un amigo Marcelo, y bueno, se ocupan de que todo esto esté bien. Yo solo entro a la hora de hablar estupideces. Sí, ¿cómo estás? También he tenido la edad de él. ¿Cómo estás pasando este momento, un momento difícil para todos? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Contanos, dale. Está más que nada incómodo, así como canguro con mellizo, ¿viste? Porque no te podría tratar de explicarte bien lo que no sé, porque no sé de qué se trata esto, no sé qué es, a dónde vamos, cómo sigue, qué viene. Cómo será, no tengo la más remota idea. Entonces me dediqué al día a día y en el día a día me quedé en mi casa.
150 días en mi casa, ¿no será mucho? Eso habría que preguntarle a tu mujer. Bueno, yo le decía cansadora a mi mujer, la cansadora. Y ahora me dice ella que el cansador soy yo. Nos debe pasar a muchos hombres que nos quedamos en casa, que nos volvimos cansadores todos. Y yo pasé del mimado absoluto, del malcriado absoluto, pasé a lavar los platos, a tender la cama, a juntar la bosta del perro, ¿viste? A estar las 24 horas. Claro. No, yo he sido siempre una visita en mi casa. Yo estaba, ¿viste? Y con el dedo, mozo, por favor, ¿viste? Sí. Y la comida, me trae otra, sí, me traes más azúcar, sí, hola, ¿me puedes hacer una tostada? Y entonces cuando venía a mi casa, más o menos que estaba tan mal criado que me trataban casi de esa forma. Ahora me dijeron, ¿te vas a bañar, cachilo? Sí, bueno, seca el baño. Asqueroso, que ayer lo dejaste todo chorreado. Antes, cuando ibas a trabajar, que era un viernes, te preparaban la ropita para bañarte, estimo todo ahí, decía, está la toallita. Ahora, Cacho, seca el baño. Claro, no, te vas a bañar, sí, ahí te dejo tu toalla, ahí tenés los calzones. Nunca me puse un calzón que yo haya elegido, ¿eh? Siempre me puse, como a varios hombres le debe pasar, esa remera y esos calzones, ¿viste? Y ahora se cae el baño. Y el otro día estaba juntando la bosta del perro en el patio y me reía carcajada, y mi mujer, que sabe que estoy totalmente loco, me dice, ¿de qué te reí? Que estás solo riéndote. Le digo, no, pensá que yo le pedí a Dios que la quería juntar con pala. Bueno, se me dio en cuarentena. Pero bueno, tratando también de conocernos un poco nosotros, porque esta mujer con la que me encuentro ahora en mi casa de cuarentena, no la conocía yo. Inclusive te cuento una cosa que parece una locura. Yo no la sabía hacer reír, porque yo cuando venía ella es la dueña de casa, pero no la dueña física de la casa física, sino dueña de todos los problemas que se generan en la casa. Y ella se ocupa, como tantas otras mujeres, para que cuando yo viniera descansara, me repusiera, qué ropa va a llevar, qué dejar, para dónde vas, que estas cosas no lo molesten al papá, a los chicos. Entonces ahora de repente la vi que por ahí está tan con ese mandato de tener la casa cuesta que empecé diciéndole, loca, aflojá y esto lo tenemos que hacer los dos, ¿viste? Entonces empecé a levantar los platos, a lavarlos, y ella se asustó, pensó que yo me quería independizar, ¿viste? pero es que, ¿viste? Nunca lavé un plato en mi vida. No se me cae nada. Me manda a comprar pan, me manda al almacén, me manda a la carnicería. Y normalmente no me manda nunca a hacer los mandados, porque creo que todos los hombres somos iguales, ¿viste? Vamos y se va. Te mandan a comprar azúcar y hierba, y venís con azúcar, hierba, café, melones. Como un negro que venía con 12 melones, así, ¿viste? En los brazos, 12 melones. Y una cerveza. Dice, perdón, no escucho. No, está bien. Está bien. No, un negro amigo mío que le dicen humedad, porque entraba al bar y decía, ¿están tomando Fernet? Sí, humedad. Cuando arrancábamos la nota, ahí estabas tomando vos algo. ¿Querés el tecito? Me dijo Luis. Sí, claro, limonada. Por eso, el vaso a tono con el living de tu casa. Yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo que viviste el viernes pasado, cuando hiciste el streaming, uno de tus primeros streaming, encontrarte con la gente. Por lo menos ahora estamos charlando y vos tirás los gas y el humor y nosotros nos reímos y nos estás viendo. Pero claro, hace un pedacito de lo que fue el viernes, porque no veías a la gente. Entonces, ¿cuál era tu impronta? ¿Qué querés que haga? Cuando me atacaban los nervios y estaba en pánico, así quería salir corriendo para casa. Y a vos yo sé que te agarró el pánico.
Yo sé que te agarró el pánico en un momento porque algo en la radio medio nos contaste. Claro, porque acá por lo menos yo lo veo, tengo un ida y vuelta, tengo un retorno, veo que ustedes me están atendiendo. Y en lo otro yo no sé si me están atendiendo, si les interesa, si no les interesa, si les gusta, si no les gusta, ¿viste? Y tira cuentos de la mujer del policía que le dice $1 blue porque lo pasa al oficial. Otro negro amigo que le dicen flecha torcida porque sale y no sabe a quién va a clavar, ¿viste? Y claro, tira todo eso. Hay un negro que le dicen hijo único, porque cada vez que le van a cobrar, el negro dice, no tengo, hermano. Vos sabés y vos no escuchás esa risa a mí me alienta, me motiva y es como que me encendé el generador de chiste, claro. El generador de alegría. Cuando vos no escuchás nada del otro lado, es como que te pasan a gas, ¿viste? Claro. Che, es más o menos como estar haciendo televisión, una cosa bastante parecida. Es decir, vos tenés la cámara enfrente, pero no tenés ninguna referencia de lo que está pasando del otro lado. Claro, pero por ahí, en el programa de ustedes, por ejemplo, vos sabés que llega. Sí. Vos sabés que está llegando, sabés el encendido. Yo no sé nada. No sé nada. Entonces sentía el ruido del taco de un zapato que giraba a 10 metros mío. Y no escuchaba mi voz en el monitor. Pero está loco, así, ¿viste? Como ese negro que va al dentista y le dice, bueno, dígame, le dice el dentista, le dice el negro, no sabe lo buena que está mi señora, doctor. ¿Perdón? Recién vengo del dentista, de acomodarme la jeta un poco, y me dice, abrí la boca, negro, y abrí la boca y me dice, cerralo un poco que yo voy a trabajar de acá afuera, ¿no? Le dice, usted no sabe lo buena que está mi señora. Dice, bueno, está bien, me alegro por usted, pero por favor vayamos a lo nuestro, tengo dado todos los turnos. No, déjeme que le cuente, no sé lo macho que tiene la negra, unos pelos ensulados. Bueno, me alegro por usted, pero le repito, vayamos a lo nuestro, que déjeme que le cuente. Dice que es ratonera la negra, porque cuando sabe que yo voy a volver, ella se mete en la ducha y así sin secarse mojada, se pone la remera mía así, que se le pega el cuerpo. Dice, señor, pero déjeme que le cuente, si le pega la remera al cuerpo así, sus pelos enrulados, esa lana. Y si yo cuando entro y la veo así no me puedo controlar y le hago... Dice, y ahí me duele mucho este diente. Bueno, Cachito. Que estaba en serio, dijeron, acá nos vamos a la bosta todos, dijeron, ¿no? No, sabemos de tu buen humor en el sentido... Aunque estamos en el horario de protección, ya pasamos el horario de protección al menor, podés ser más picante, no habría problema. Sí, no, sé que no tengo esa facilidad, no tengo ese don. Soy por ahí de algunos términos, carajo, a la bosta, los términos casi ya que se han naturalizado como comunes, viste, que recién estaba hablando con un vago por teléfono que me llama para pedirme un favor y me dice, ¿qué hace, boludo? Y tan naturalizado que es como decir, hola, ¿qué tal? Sí. Es entonces, verdad. No. Pero por ahí, por más que sea ya un horario con restricciones para los menores, por ahí algún menor se queda y en eso tenemos que ser responsables todos. Seguro. Y, sí, Cachito. No tengo esa facilidad de la grosería, de la torpeza. No lo podría decir, no lo podría hacer. Bueno, con esta cara la llevo choreada. Seguro. Che, Cacho, cuando pase todo, ¿qué recuerdos tenés de Santa Fe? ¿Qué deseos tenés de Santa Fe? Digo, para pensar en una visita, para estar trayendo tu humor, que es sin lugar a dudas incomparable, que tiene un montón de adherentes. ¿Qué pensás? ¿Pensás seguir viajando? ¿Qué pensás seguir haciendo? Ahora cuando hagamos un corte, me voy a fijar en el toallón, no me acuerdo el nombre del hotel que estuve parando, me voy a fijar en un toallón que traje
Sí, me encantaría ir a verlo. Y ustedes los santafesinos vienen mucho a Carlos Paz y nos vemos siempre. Yo vivo en Carlos Paz y nos vemos siempre ahí en Carlos Paz. Vienen muchos santafesinos y vienen mucho a ver el espectáculo y después nos cruzamos en la calle, en el centro. Y me gustaría volver con una vida parecida a lo que tenía antes. No sé si ir tanto de viaje, porque ya casi que no quería viajar. Pero Santa Fe está muy a mano y si programás el fin de semana de hacer una sala, 2 o 3 funciones o muy por ahí en los alrededores, está bueno. Me gusta más eso que esto, ¿no? Los otros días me decía mi hija que se había atacado una de sus niñas, una de mis nietas, se llama Puchino y tiene 8 años. Sí. Y al otro día éramos para preguntarle cómo estaba. Y no, está bien, papá. Y le pregunté qué le había pasado anoche, que se había puesto tan mal. Y dice, la piba le preguntó, dice, mamá, dice, ¿cuándo voy a volver a tener una vida? ¿Cuándo voy a volver a tener una vida de nuevo? Y esas cosas, viste, cuando voy a escuchar a los chicos, tenés tiempo para escuchar a los chicos y te dicen esas cosas, wow. Y los viejos también, viste, que ya miran por la ventana con resignación, como diciendo, bueno, ya no voy a ver más a nadie. Y uno, ustedes, yo, tenemos la capacidad o la posibilidad de transmitirle a la gente algo, acompañarlos. Ustedes con la información, con la noticia, con los comentarios, acompañarlos. Y bueno, y la gente espera que yo salga con alguna boludez. Cacho. Vos sabés que era ella un poco esa la idea que nos motivó a decirte, bueno, más allá de la nota que hicimos en la radio, tenerte aquí en la tele, porque si bien hablamos de humor, hablamos de las cosas cotidianas que nos pasan. Yo te quiero agradecer realmente tu gentileza por estos minutos para con nosotros aquí en esta noche de santafesinos. Sabés que te queremos mucho y esperemos tenerte muy pronto por acá. Dejarle un saludo muy grande a tu hijo, que es el que se hizo cargo de todas las conexiones, aunque no lo pusimos al aire, ¿eh? Sí, dice un negro que estaba parado en la puerta de la casa a las 8 de la mañana, muy chupado, ¿viste? Escupía tieso el negro, así, barro. Y se sacudía y levantaba una polvareda así, me saludaba el negro, muy borracho, Y la mujer del balcón de la casa le gritaba, borracho, chupetín, poca soda. Subí, no serví ni para mal ejemplo, hijo de mí. Subí de una vez, te digo que subás. Subí. Y el negro dice, no, dice, vos me van a tirar de nuevo. Gracias, Cachito. Cacho, un gran abrazo. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias. El cariño de siempre. Hasta luego, Cacho. Bueno, chau. Qué manera de cerrar un programa con Cacho Buenaventura. ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Bueno, cumplimos con todo lo prometido el día de hoy. Bueno, agradecerle a la audiencia el acompañamiento que hemos tenido en estos 60 minutos, Héctor. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a todos y gracias a la gente que participó del programa, no solamente a Cacho, sino indudablemente a todos los otros que están acompañando en todo caso desde la distancia lo que significan los contenidos para la televisión, que tienen una gran importancia, no solamente pelearnos, sino en todo caso analizar qué nos pasa y cuál es el futuro. Ya la semana que viene nos volvemos a encontrar.